Mi nombre era el Dr. Michael Harrison, y si estás escuchando esta historia, es porque mi venganza finalmente se cumplió. A los 52 años, morí en una fría noche de diciembre de 2023, en mi casa en Riverside, Oregón. Pero antes de contar cómo planeé mi venganza póstuma, necesito que entiendas quién era yo y qué me llevó hasta ese momento fatal. Nací en 1971 en una familia de clase media en Portland. Mi padre, Robert Harrison, era mecánico, y mi madre, Linda, trabajaba como secretaria en una escuela primaria. Ellos siempre me enseñaron que el valor de una persona no estaba en lo que poseía, sino en el bien que hacía a los demás. Esa lección moldeó toda mi vida profesional. A los 18 años, conseguí una beca para la Universidad de Oregón, donde me gradué en medicina con honores. Durante la universidad, trabajaba medio tiempo en un asilo para ayudar a pagar los gastos. Fue ahí donde conocí la realidad de los pacientes sin recursos, ancianos abandonados por sus familias, personas pobres que dependían de la bondad ajena para sobrevivir. Me prometí a mí mismo que, cuando me convirtiera en médico, nunca negaría tratamiento a alguien por falta de dinero. En 1998, a los 27 años, comencé a trabajar en el Riverside General Hospital como médico general. El pequeño pueblo de Riverside, con sus 15,000 habitantes, era el lugar perfecto para ejercer la medicina humanizada que siempre soñé. El hospital público atendía principalmente a familias de bajos ingresos, trabajadores rurales y ancianos con Medicare limitado. En los primeros años, me establecí como el médico que nunca decía que no. Atendía pacientes en horarios extras, hacía visitas a domicilio los fines de semana y, con frecuencia, pagaba medicamentos de mi propio bolsillo para quienes no tenían recursos. En 2003, abrí mi propia clínica privada, pero mantenía una política estricta: el 40% de las consultas eran gratuitas para pacientes necesitados. Fue también en 2003 cuando conocí a Sara, una enfermera pediatra que se había mudado a Riverside después de terminar su especialidad en Portland. Sara compartía mi visión de la medicina social. Nos casamos en 2004, y aunque nunca tuvimos hijos, encontrábamos propósito en cuidar a los niños de la comunidad como si fueran nuestros. Durante 25 años de carrera, construí una reputación sólida. Los habitantes de Riverside me conocían como Dr. Mike, el médico que siempre estaba disponible, que entendía que a veces un abrazo curaba más que cualquier medicamento. Mis colegas del hospital, al inicio, respetaban mi dedicación, aunque no la comprendieran del todo. Todo empezó a cambiar alrededor de 2020. El hospital pasó por una reestructuración administrativa, y contrataron a 3 nuevos médicos: el Dr. Richard Stevens, un cirujano cardiovascular venido de Seattle, la Dra. Elena Martínez, cardióloga formada en una prestigiosa universidad privada, y el Dr. James Walls, anestesiólogo con experiencia en hospitales privados de Portland. Al principio, me entusiasmé con su llegada. Riverside por fin tendría especialistas de alto nivel, lo que significaría mejor atención para nuestra comunidad. El Dr. Stevens, en particular, parecía impresionante: 45 años, un currículum impecable y promesas de revolucionar el departamento cardíaco del hospital. Pero algo estaba mal desde el inicio. En las juntas médicas, constantemente sugerían optimización de ingresos, y hablaban de maximizar el potencial financiero de cada paciente. Cuando pregunté si eso no comprometería la calidad de la atención, el Dr. Stevens sonrió condescendiente: Michael, tienes que entender que la medicina también es un negocio. No podemos ayudar a nadie si el hospital quiebra. Las primeras señales preocupantes aparecieron a inicios de 2023. Noté que pacientes ancianos, que iban solo a consultas de rutina, estaban siendo enviados a procedimientos quirúrgicos cada vez más complejos. La señora Dorothy Peterson, de 78 años, había pasado décadas con una leve arritmia controlada con medicamentos. De repente, el Dr. Stevens recomendó un marcapasos, alegando que su caso se había deteriorado peligrosamente. Cuando revisé el expediente de la señora Peterson, los estudios mostraban la misma condición estable de siempre. Confronté al Dr. Stevens sobre eso, y me aseguró que había sutilezas en el electrocardiograma que yo, como médico general, podría no notar. Acepté la explicación, pero una semilla de desconfianza había sido plantada. Las sospechas se intensificaron cuando empecé a observar los hábitos de consumo de mis colegas. La doctora Martínez cambió su Honda Civic por una BMW X5.
El Dr. Walsh apareció con un Rolex Submarine de $15,000. El Dr. Stevens compró una casa de $800,000 en una zona exclusiva de Portland, manteniendo solo un departamento en Riverside para los turnos. Nos está yendo bien con algunas inversiones, fue la explicación que recibí cuando pregunté por la súbita prosperidad. Pero médicos de hospital público en un pueblo pequeño de Oregón no ganan sueldos que sostengan ese estilo de vida. El punto de quiebre llegó en septiembre de 2023, durante un turno nocturno. Estaba pasando frente a la habitación 237 cuando escuché voces bajas. Era el Dr. Walsh conversando con la doctora Martínez sobre el señor George Hamilton, un anciano de 84 años internado para una cirugía de catarata simple. El seguro de salud de él cubre hasta $50,000 en procedimientos, susurró el Dr. Walsh. Si alargamos la hospitalización una semana y agregamos unos exámenes cardíacos, podemos acercarnos al límite. ¿Y si la familia pregunta?, dijo la doctora Martínez. Los ancianos son frágiles. Siempre podemos hablar de complicaciones imprevistas. Sentí el estómago darme vueltas. No podía creer lo que estaba escuchando. Eran colegas médicos discutiendo cómo exprimir financieramente a un paciente vulnerable. Esa noche decidí investigar más a fondo. Y lo que descubrí en las semanas siguientes cambiaría para siempre mi visión sobre los hombres que yo consideraba compañeros en la misión de salvar vidas. Antes de continuar, cuéntenme en los comentarios, ¿desde dónde nos están viendo? Me encantaría saber hasta qué lugar del mundo están llegando nuestras historias. Lo que descubrí en las semanas siguientes me heló la sangre. Durante 25 años de medicina, nunca imaginé que presenciaría semejante perversión del juramento hipocrático. Pero Stevens, Martínez y Walsh habían convertido el Riverside General Hospital en una máquina de moler carne humana disfrazada de institución de salud. Comencé mi investigación con cautela. Como el médico más antiguo del hospital, tenía acceso a los registros históricos de pacientes y a las estadísticas de mortalidad. Lo que encontré fue alarmante. Desde la llegada del trío, en 2020, la tasa de mortalidad de pacientes ancianos había aumentado un 40%. Más perturbador aún era que los ingresos del hospital se habían disparado un 300% en ese mismo periodo. Decidí profundizar en los casos individuales. La señora Ethel Brooks, de 82 años, murió 3 semanas después de una cirugía cardíaca de emergencia realizada por el Dr. Stevens. Al revisar sus exámenes preoperatorios, descubrí que solo tenía una leve estenosis aórtica, totalmente controlable con medicamentos. No había justificación médica para la cirugía invasiva que terminó costándole la vida. El señor Robert Chen, de 75 años, murió de complicaciones postoperatorias tras una cirugía de vesícula que inexplicablemente duró 6 horas. El procedimiento estándar no pasaba de 2 horas. Al examinar los registros quirúrgicos, encontré anotaciones sobre descubrimientos adicionales que requirieron intervención, pero sin ninguna especificación de qué se había encontrado. El patrón quedó claro después de analizar decenas de casos similares. Elegían a pacientes ancianos con buenos seguros médicos, inventaban emergencias que justificaran procedimientos costosos, prolongaban las hospitalizaciones con complicaciones imprevistas, y con frecuencia los pacientes no resistían el trauma innecesario. Pero el esquema era todavía más siniestro. Durante una guardia nocturna en octubre, decidí quedarme en el hospital después de mi turno para observar los patrones de la noche. Cerca de las 2 de la mañana, vi al Dr. Walsh entrar al cuarto de la señora Agnes Murphy, una anciana terminal de 89 años. Ella estaba en cuidados paliativos desde hacía 2 semanas, con la familia esperando su muerte natural en cualquier momento. Me escondí detrás de la puerta entreabierta y observé a Walsh ajustar la bomba de morfina. Lo que vi me horrorizó, aumentó drásticamente la dosis, muy por encima de lo necesario para el confort de la paciente. La señora Murphy murió 15 minutos después. Otra liberación de cama, escuché murmurar a Walsh a la enfermera de guardia, quien no pareció extrañarse del comentario. Investigando más, descubrí que el hospital recibía bonos de productividad basados en la rotación de camas. Cuanto más rápido moría un paciente terminal, más pronto la cama quedaba disponible para un nuevo paciente lucrativo. Estaban literalmente asesinando a los moribundos para acelerar las ganancias. La revelación más devastadora llegó cuando logré acceder a las computadoras de los 3 médicos. Stevens había olvidado cerrar sesión en un terminal compartido,
y aproveché para examinar sus archivos. Lo que encontré fue un plan empresarial detallado. En una carpeta llamada Riverside Project, había hojas de cálculo mostrando el ingreso por paciente de cada procedimiento. Habían calculado exactamente cuánto generaba cada tipo de cirugía, y creado un sistema de cuotas mensuales. Stevens debía realizar al menos 8 cirugías cardíacas al mes, Martínez tenía que diagnosticar 12 emergencias cardiológicas, y Walls debía acelerar la muerte de al menos 6 pacientes terminales. Más impactante aún era un intercambio de correos electrónicos entre ellos en agosto de 2023. Stevens, necesitamos ser más selectivos. Michael está haciendo preguntas sobre la señora Peterson. Martínez, siempre ha sido un idealista. Cree que la medicina es caridad. Walls, mientras se conforme con trabajar gratis, no hay problema. Pero si empieza a investigar, podríamos tener dificultades. Stevens, mantengamos perfil bajo por ahora. Y Elena, esa paciente tuya del cuarto 15 necesita irse pronto. La familia está haciendo demasiadas preguntas sobre los costos. Martínez, ya hablé con James. Tendrá una complicación respiratoria esta noche. Sentí una furia que nunca había experimentado. Esos monstruos estaban jugando con vidas humanas como si fueran números en una hoja de cálculo. Familias estaban perdiendo a sus seres queridos no por enfermedad, sino por pura avaricia. Seguí recopilando evidencias. Fotografié expedientes falsificados con mi celular, siempre cuando estaba solo en el archivo médico. Grabé conversaciones donde discutían abiertamente sus crímenes, usando una pequeña grabadora digital que escondía en el bolsillo de la bata. Descubrí que tenían cuentas bancarias offshore en las Islas Caimán, donde ocultaban las ganancias del esquema. El golpe final llegó cuando logré acceder a los registros financieros del hospital. Habían creado una empresa fantasma llamada Riverside Medical Consulting, que recibía pagos de consultoría del hospital por servicios inexistentes. Así lavaban el dinero de las fraudes. En noviembre, mi investigación estaba completa. Tenía pruebas suficientes para destruir completamente al trío y posiblemente reformar todo el sistema hospitalario de Oregón. Pero sabía que corría riesgo. En una de las grabaciones, escuché a Stevens decir, si alguien descubre esto, nos vamos todos a cadena perpetua. No podemos permitir que eso pase. Decidí actuar rápido. Programé una reunión con el fiscal federal Tom Richardson para la mañana del 15 de diciembre de 2023. Richardson era conocido por su integridad y había procesado varios casos de fraude médico en el pasado. Preparé un expediente completo con todas las evidencias, fotografías, grabaciones, documentos financieros, análisis estadísticos de las muertes sospechosas. Pero subestimé la paranoia de mis colegas. La noche del 14 de diciembre, se celebró la cena anual de confraternidad del hospital en el Riverside Country Club. Era un evento tradicional al que asistía desde hacía más de 2 décadas, siempre una ocasión alegre para celebrar otro año salvando vidas. Esta vez, el ambiente era distinto. Stevens, Martínez y Walls parecían excepcionalmente animados, casi eufóricos. Durante la cena, noté que susurraban entre ellos y me observaban constantemente. Michael, pareces tenso, comentó la doctora Martínez. ¿Está todo bien? Solo cansado, respondí, intentando mantener la naturalidad. Ha sido un año difícil. Sabemos lo mucho que te dedicas a los pacientes, dijo Stevens con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Es admirable tu pasión por la medicina. Cerca de las 10 de la noche, Stevens se acercó con 2 vasos de whisky. Michael, quiero hacer un brindis especial. Por tus 25 años de incansable dedicación a este hospital. Eres una inspiración para todos nosotros. El whisky tenía un sabor ligeramente amargo que atribuía al tipo de bebida. Stevens insistió en que lo bebiera todo, no se puede hacer un brindis a medias, Michael. Eso trae mala suerte. Terminé el trago por educación, pero empecé a sentirme mal pocos minutos después. Mi corazón se aceleró, las manos comenzaron a temblar, y una sensación de ardor se extendió por mi pecho. Creo que necesito ir a casa, dije, intentando disimular el malestar. Claro, Michael, respondió Walls con falsa preocupación. Te ves pálido, ¿quieres que alguien te acompañe?
No, gracias. Sara me está esperando. El viaje en coche hasta mi casa fue una pesadilla. Mi visión comenzó a nublarse, el corazón latía descompasado, y apenas podía sostener el volante. Llegué a casa a las 10:45 de la noche, apenas logrando subir los escalones del porche. Michael, te ves terrible, exclamó Sara al verme. ¿Qué pasó? Creo que es una indigestión, mentí, sin querer asustarla antes de entregar las pruebas al FBI a la mañana siguiente. Voy a recostarme un poco. A las 11:15, mientras Sara preparaba un té en la cocina, sentí un dolor insoportable en el pecho. Era como si alguien estuviera comprimiendo mi corazón con un puño de hierro. Intenté gritar por ayuda, pero las palabras no salieron. Caí al suelo de la sala, convulsionando. Sara corrió a ayudarme, gritando mi nombre, pero yo ya sabía que era demasiado tarde. En mis últimos momentos de conciencia, una sola palabra resonaba en mi mente: digitalis. La misma sustancia que ellos usaban para asesinar a los ancianos. Morí a los 52 años, a las 11:32 de la noche del 14 de diciembre de 2023, oficialmente víctima de un ataque cardíaco fulminante causado por problemas cardíacos preexistentes que nunca había tenido. La autopsia fue realizada por el propio Dr. Walsh, quien firmó el certificado de defunción sin pestañear. Pero yo me había preparado para mi propia muerte. En las últimas semanas de vida, cuando me di cuenta de que me estaban vigilando y que mis colegas sospechaban de mis investigaciones, tomé precauciones que garantizarían mi venganza incluso después de ser asesinado. La primera medida fue crear un seguro de vida para mis evidencias. Rebecca Santos, mi enfermera de confianza desde hacía 15 años, recibió una llave de la caja fuerte de mi clínica particular junto con una carta sellada y unas instrucciones muy específicas. Rebecca, si algo me pasa, especialmente si mi muerte es repentina o sospechosa, abre esta caja fuerte exactamente 6 meses después de mi funeral y entrega todo el contenido al FBI. No la abras antes de ese plazo, no importa lo que Sara u otra persona diga. Rebecca lo encontró extraño, pero conocía mi personalidad meticulosa. El Dr. Harrison siempre fue cuidadoso con todo, pensó. Debe ser solo otra de sus precauciones. La segunda precaución fue aún más ingeniosa. Sospechando que intentarían envenenarme, empecé a recolectar en secreto muestras de mi propia sangre 2 veces por semana, almacenándolas en pequeños frascos en el congelador de la clínica. Las etiqueté como muestras para investigación y las guardé en la misma caja fuerte. Si me mataban con veneno, los análisis post-mortem podrían comparar mi sangre normal con la de la fecha de mi muerte. También instalé grabadoras de audio ocultas en 3 lugares estratégicos: mi escritorio en el hospital, el vestidor médico y la sala de juntas. Esas grabadoras tenían capacidad para 60 días de audio continuo y fueron programadas para activarse automáticamente a partir de diciembre de 2023. La tercera y más devastadora preparación fue un acuerdo secreto con un investigador privado de Portland, Marcus Webb. 2 semanas antes de mi muerte, contraté a Webb para que, si algo me sucedía, investigara mis finanzas personales versus las de los 3 médicos sospechosos. Si muero de repente, le dije, quiero que pruebes que ellos están ganando dinero de manera criminal. Al día siguiente de mi muerte, mientras mi familia lloraba y mis asesinos fingían el papel de colegas devastados, el primer paso de mi venganza comenzó discretamente. Stevens, Martínez y Walsh, creyendo que estaban seguros, intensificaron sus actividades criminales. Pensando que el problema Michael había sido resuelto, empezaron a actuar de manera aún más imprudente. En enero de 2024, apenas un mes después de mi muerte, aumentaron el número de cirugías innecesarias y aceleraron más muertes de pacientes terminales. Ahora podemos trabajar sin ese moralista vigilándonos, comentó Stevens durante una conversación que fue grabada por el dispositivo oculto en la sala de juntas. Michael siempre fue un obstáculo para el progreso, coincidió Martínez. Al menos ahora tenemos control total. Mientras tanto, empezaron a presionar a Sara para vender mi clínica particular. Será muy difícil para ti administrarla sola, dijo Stevens durante una visita de condolencias. Tenemos un comprador interesado que puede pagar $200,000, es una suma justa para una clínica pequeña. La clínica valía por lo menos $800,000. Querían comprarla por una fracción del valor y probablemente convertirla en otra fuente de lucro ilícito. Sara,
Aún en profundo luto y sin entender de negocios médicos, estaba considerando la oferta. Michael siempre decía que ustedes eran buenos amigos, dijo Sarah a Stevens. Si creen que lo mejor es vender. Definitivamente, respondió Stevens con falsa compasión. A Michael le hubiera gustado que siguieras adelante. Marzo, abril, mayo pasaron. Mis asesinos prosperaban, mi viuda casi fue engañada, y decenas de pacientes inocentes seguían siendo víctimas del esquema. Pero en junio de 2024, exactamente 6 meses después de mi muerte, Rebecca Santos abrió la caja fuerte. Lo que encontró la dejó en shock total. Había 3 grandes carpetas organizadas con la meticulosidad que me caracterizaba. Carpeta 1, Evidencias del esquema, contenía más de 300 fotografías de expedientes falsificados, 47 grabaciones de audio incriminatorias, copias de documentos bancarios de las cuentas offshore, y análisis estadísticos detallados de las muertes sospechosas. Carpeta 2, Evidencias de mi asesinato, incluía las muestras de mi sangre pura recolectadas antes de la muerte, una grabación donde Stevens decía, si Michael entrega esas pruebas, nos vamos todos a la cárcel. Necesitamos resolver esto antes de mañana, y una carta detallando mis sospechas sobre el intento de envenenamiento. Carpeta 3, Instrucciones para la venganza, contenía los contactos del FBI, del investigador Marcus Webb, y instrucciones específicas sobre cómo entregar las pruebas de manera que garantizara el máximo impacto legal. Rebecca llamó inmediatamente al número que yo había dejado, la agente especial Jennifer Clark, del FBI de Portland. Agente Clark, mi nombre es Rebecca Santos. Tengo evidencias de asesinato y fraude médico que el Dr. Michael Harrison dejó para ser entregadas después de su muerte. La investigación federal comenzó a la mañana siguiente. Cuando analizaron las pruebas, los resultados superaron incluso mis expectativas más optimistas. El análisis de mis muestras de sangre reveló digitalis en concentración letal exactamente la misma sustancia encontrada en la sangre de 23 pacientes ancianos que habían muerto, naturalmente, en el hospital. Las grabadoras ocultas habían capturado 6 meses de conversaciones incriminatorias, incluyendo planes detallados de futuros asesinatos. El golpe final llegó cuando Marcus Webb entregó su investigación financiera. Había descubierto que el trío movió más de $3.2 millones en cuentas offshore en los últimos 3 años, una cantidad imposible de explicar con sueldos de hospital público. El 20 de junio de 2024, durante lo que debía ser un día más de crímenes, Stevens, Martínez y Walsh fueron arrestados simultáneamente por agentes federales. Stevens fue detenido en medio de una cirugía innecesaria, Martínez durante una consulta donde prescribía exámenes costosos a un paciente sano, y Walsh justo cuando aumentaba la dosis de morfina a un paciente terminal. La expresión de absoluto shock en sus rostros cuando se dieron cuenta de que los había derrotado incluso después de la muerte fue, según los agentes presentes, inolvidable. El juicio de los 3 médicos se convirtió en el mayor escándalo médico en la historia de Oregón. Las pruebas que reuní fueron tan completas e irrefutables que ni los mejores abogados lograron crear una defensa plausible. El Dr. Richard Stevens fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por 31 asesinatos en primer grado, incluido el mío. La doctora Elena Martínez recibió 45 años de prisión por complicidad en homicidio y fraude contra aseguradoras. El Dr. James Walsh, considerado el ejecutor directo de los asesinatos por sobredosis, también fue condenado a cadena perpetua. Durante el juicio, surgieron detalles aún más impactantes. La investigación reveló que ellos habían operado esquemas similares en otros 2 hospitales de Oregón antes de llegar a Riverside. El número total de víctimas pudo haber llegado a más de 100 personas a lo largo de 5 años. Las familias de las víctimas recibieron indemnizaciones millonarias de las aseguradoras y del propio hospital, que fue considerado negligente por no detectar el esquema. Muchas de esas familias, que habían aceptado las muertes como voluntad de Dios, finalmente descubrieron que sus seres queridos habían sido asesinados por pura avaricia. La señora Dorothy Peterson, cuyo caso despertó mis primeras sospechas, sobrevivió porque su cirugía de marcapasos fue cancelada tras las detenciones. A los 79 años, todavía vive de manera independiente, con su arritmia controlada por los mismos medicamentos sencillos que siempre funcionaron. Sarah, inicialmente devastada al descubrir que yo había sido asesinado, encontró propósito en mi venganza. Usando la indemnización de $2.8 millones del juicio contra el hospital,
transformó mi clínica particular en el Michael Harrison Memorial Medical Center, un centro médico completamente gratuito para familias de bajos recursos. Michael siempre decía que la medicina es una vocación, no un negocio, declaró Sara durante la inauguración del centro en diciembre de 2024. Este lugar garantizará que su misión continúe viva. Rebecca Santos fue ascendida a directora de enfermería del Centro Memorial y se convirtió en una defensora nacional de la ética médica. Ella cuenta mi historia con frecuencia en conferencias para estudiantes de medicina. El Dr. Harrison me enseñó que hacer lo correcto a veces significa estar dispuesto a pagar el precio máximo. El Riverside General Hospital pasó por una reforma completa de administración y protocolos. Se implementaron nuevos sistemas de vigilancia y auditoría para prevenir fraudes futuros. El hospital ahora es considerado un modelo nacional en transparencia y ética médica. Marcus Webb, el investigador privado que contraté, usó el caso para fundar una empresa especializada en detectar fraudes médicos. Michael Harrison me mostró que ni la muerte puede impedir que se haga justicia, dice Webb. Él planeó la venganza perfecta. Lo más satisfactorio es saber que mi muerte salvó cientos de vidas futuras. Las reformas implementadas tras el escándalo impidieron que otros médicos corruptos explotaran a pacientes vulnerables. Organizaciones médicas de todo el país adoptaron protocolos inspirados en el caso Harrison para prevenir fraudes similares. La agente Jennifer Clark, quien coordinó la investigación federal, resumió perfectamente el impacto de mi venganza. El Dr. Harrison no solo trajo justicia para sus propias víctimas, sino que creó un legado que protegerá a pacientes por generaciones. Demostró que la integridad médica vale más que la propia vida. Mi venganza póstuma fue completa. Los asesinos se están pudriendo en la cárcel, las víctimas recibieron justicia, mi esposa encontró un nuevo propósito, y el sistema que permitió esos crímenes fue completamente reformado. Como escribí en mi carta final para Sara, si mi muerte puede salvar más vidas de las que mi vida logró, entonces valió cada segundo de planeación. La justicia, a veces, viene de donde menos lo esperamos, incluso desde el más allá.